¿Por qué La Habana quiere ingresar en los BRICS? ¿Qué creen en Rusia sobre lo que pasa en América Latina? Sobre lo que pasa. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik que te acerca de primera mano la perspectiva cubana, rusa y multipolar sobre lo que pasa en el mundo. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik que pretende acercarnos a temas que están en agenda en los medios de prensa. Mi nombre es Claudia Fonseca y los saludo desde Cuba Debate, mi colega Oleg Leonov Armas desde Sputnik. Hola Claudia, hola a todos los espectadores. Aquí estamos como siempre desde la capital rusa tratando de llevarle a nuestros espectadores la versión rusa sobre los acontecimientos que están pasando en el mundo. Y también quisiera mandarle un saludo a espectadores especiales acá porque ya me han estado reconociendo, cubanos que viven acá en Rusia. Me dicen, me han estado felicitando por este podcast que ellos siguen, así que un saludo a todos los que me están viendo. Qué bien, qué bien. Hoy estaremos hablando sobre tres temas que han estado muy presentes en los medios durante esta semana. Me refiero a la escalada del conflicto entre India y Pakistán, nuevamente la incursión ucraniana, en el intento de incursión ucraniana en Rusia y sobre la negativa de la presidenta mexicana de un plan de intervención militar en su país propuesto por el presidente Donald Trump. Hacemos una pausa y enseguida comenzamos. Con interés, de Moscú a La Habana, analizando la dinámica entre continentes. Vamos a empezar a hablar por el primer tema, la situación entre India y Pakistán, que hemos visto cómo han escalado las tensiones, incluso militares, a un nivel alarmante, teniendo en cuenta que hacía décadas que este conflicto siempre está latente, pero ya estaba un poquito más, la situación un poquito más estable. ¿Qué fue lo que sucedió? Si nos pudieras contar, porque esa realidad nos queda no solo aquí desde Latinoamérica un poquito más lejana. ¿Qué fue lo que sucedió y cuáles serían las causas de este enfrentamiento? Bueno, como tú bien has dicho, esto ha sido un conflicto que ha estado latente en las últimas décadas, desde que la India y Pakistán se independizaron, se descolonizaron del Reino Unido, porque estos eran antes colonias británicas. Y en las últimas décadas hemos visto incluso guerras calientes en la frontera, porque el Reino Unido, cuando se retiró de esos territorios, dividió a lo que era su colonia de la India en los territorios donde vivían mayoritariamente musulmanes, que vendría siendo Pakistán y lo que es hoy Bangladesh, y la India propiamente, donde viven hindúes. Pero como siempre sucede, las fronteras entre religiones no siempre coincide con la frontera étnica, con la frontera administrativa de diferentes regiones y diferentes estados que componen a la India, por ejemplo. Entonces resultó que en Cachemira la mayoría de la población era musulmana, pero el gobierno era hindú. Entonces, cuando se viene la revuelta en Cachemira, en la década de los años 40, 50, el gobierno hindú de esa región se une a la India y no a Pakistán, como debería ser según la división británica. Y de ahí viene el conflicto. O sea, tanto una parte como la otra reivindica, ¿no?, el poder sobre esos territorios, y por eso vemos el conflicto que está latente durante tanto tiempo. Esto ha dado paso también a que tanto una como la otra parte se han armado con armas nucleares, porque son dos países, aunque, bueno, la India es un subcontinente, eso es enorme, ¿no? Uh-huh. 1 millar de personas viven allá, más de 1.000 millones. Pero en Pakistán también, en Pakistán viven muchos millones de personas, más que en Rusia incluso. Entonces son dos países que son altamente densas, ¿no?, en población, perdón. Y son dos países que están bien armados y con ejércitos enormes. Y por eso cada escalada entre estos dos países, con bombas atómicas, con ejércitos enormes, provoca tensiones en todo el continente, en toda Eurasia. Todos se ponen con los pelos de punta, ¿no?, como dicen. Y esta escalada últimamente, bueno, sucedió porque en la India, justamente en la región de Cachemira, controlada por la India, sí, se vino un acto terrorista que dejó a varios turistas desvividos, ¿no?, muertos. Y la India culpó a Pakistán de, si no bien organizar, no para tanto, Pakistán no organizó, sino de refugiar a esos grupos musulmanes que acuden a métodos extremistas, a métodos terroristas para
independizar lo que es Cachemira y unirla a Pakistán. Y bueno, y por ahí sucedió todo. Primero la India culpó a Pakistán de darle refugio a esos personajes, a esos elementos. Canceló vuelos, cancelaron el tratado sobre las aguas del río Indo, que el río Indo es una arteria vital para Pakistán porque alimenta de agua a todo el país. Sabemos que Pakistán es un país desértico y depende totalmente casi del Indo en su consumo de las aguas, ¿no? Para su cultivo y todo lo necesario. Entonces para eso, para Pakistán eso es una cuestión de vida o muerte, el Tratado del Indo. Entonces de ahí vienen las amenazas recíprocas de también que habían cortado lazos, habían roto tratados bilaterales de diferente índole, ¿no? Desde económica hasta social y cultural. Y bueno, lamentablemente hace unos pocos días, de la noche a la mañana, la situación escaló hasta un nivel militar porque la India anunció primero que iba a realizar unas maniobras no anunciadas anteriormente, unas maniobras aéreas justo en la frontera de Pakistán, y justo cuando transcurren esas maniobras se dan los ataques con misiles en territorio de Cachemira controlado por Pakistán, que la India reivindica como suyo. O sea, a ojos de la India ellos no atacaron a Pakistán, ellos atacaron en una zona, un territorio que ellos se reivindican, ¿no? Que ellos consideran territorio indio, pero de facto está controlado por Pakistán y por eso ahí van la escalada. Ya han habido víctimas y bueno, ahora todo la organización de Shanghái, que es como decir la ONU del continente eurasiático. De la región. Sí, de la región. Todos los países organizadores, incluso la ONU también ha llamado al cese al fuego, ¿no? A mantener calma las tensiones. Y bueno, por ahí van las cosas. Acá desde Moscú también han anunciado el Kremlin que llama a abstenerse de una escalada mayor, porque también ambos países, la India es socio de Rusia en los BRICS, Pakistán es socio de Rusia también económico, y Pakistán tiene lazos muy estrechos con China, por ejemplo. Y bueno, aquí podríamos pasar también a que el conflicto entre Pakistán y la India no toca solo a esos países, sino también los intereses económicos de China, porque China a través de Pakistán quiere sacar sus gasoductos, ¿no? Y sus recursos al Océano Índico, porque le es más fácil hacerlo a través de Pakistán que dando la vuelta por el Pacífico y el Indo, ¿no? También toca los intereses de Irán, que hace frontera con Pakistán, y tanto Irán como Pakistán, si mal no recordamos, hace unos meses también tuvieron un intercambio de golpes, también provocado por un grupo independentista de Baluche, ¿no? Como se le llama. Baluchistán es un territorio que ocupan tanto Irán como Pakistán, y ahí las etnias que viven ahí también quieren independizarse. Hay grupos extremistas que quieren independizarse tanto de Pakistán como de Irán, y por ahí viene el conflicto también entre Irán y Pakistán, que no tienen un conflicto directo entre países, pero en ambos lados de la frontera operan los mismos grupos extremistas y entonces intercambian golpes con misiles y se acusan uno a otro, ¿no? De violar la soberanía nacional y el espacio aéreo y tal. Entonces yo diría que es un conflicto aquí, desde Moscú lo estamos viendo, que es un conflicto que, además de ser un conflicto entre dos potencias nucleares, también es un conflicto entre dos países que son socios tanto de Rusia como de China, como de Irán también por el otro lado. Y ningún país del continente quiere que eso escale a algo mayor. Así que lo vemos como bastante preocupación desde acá de Moscú. Sí, se ha llamado a la contención, a solucionar las diferencias a través del diálogo, tanto desde la ONU como diferentes actores internacionales. Yo siempre recuerdo que el tema de la Cachemira, o sea, lo vemos acá como una herencia, ¿no? de esa colonización tan cruel que fue en Asia. Cuando se habla de la partición que se realizó en 1947, he leído historias de familias que quedaron completamente separadas, de una gran ola de migración que hubo, incluso de violencia en ese momento. O sea, que son heridas que están profundamente ahí en ese pueblo y que alimentan, cada vez que hay una tensión de esta desde el punto de vista político-militar, entonces están todas estas heridas ya más sociales, ¿no? Que están influyendo en hasta dónde puede escalar la situación. Es alarmante, realmente es alarmante, porque como tú decías, son dos países muy grandes, mucha población, y además con poderío militar, no solo nuclear, o sea, un buen desarrollo de su fuerza militar como tal en sentido general. Entonces es bien alarmante la situación.
Y yo también quisiera agregar, hablando de la catástrofe humana, ¿no? de este conflicto, que a mí también, a mi familia me ha tocado, porque mi tío político, ¿no? Lo que vendría siendo el esposo de mi tía materna, él es canadiense, pero canadiense de herencia hindú, o sea, sus padres emigraron de la India, de esa zona fronteriza entre Pakistán y la India, justamente a Canadá, por el conflicto. Y él me hace historias que un día entraron el grupo opuesto, ¿no? al de mi tío, entraron en la aldea de ellos y empezaron a masacrar a la población. Y él desde pequeño, chiquitico, ¿no? De 5 o 6 años, tuvo que esconderse en el closet con su hermana, que le tapaba la boca para que no gritara. O sea, son cosas que uno cuando lee las noticias, los titulares, lo ve de una manera, pero cuando ya te toca personalmente a ti, ¿no? A ese nivel humano, esas historias se viven de una manera totalmente diferente. Gracias a Dios, ya hoy en el siglo XXI no estamos viviendo, por lo menos por ahora, ese conflicto a tal sentido de que se masacren entre poblaciones unos y otros. Pero igual, o sea, si el conflicto llega a escalar y llega a ser una guerra en todo sentido, una guerra con armamento, con ejército, claro que habrá muchas víctimas civiles. Y repitiendo también que dada la alta densidad poblacional que tiene esa región, las víctimas civiles van a ser por millones. Vamos a hacer entonces una pausa y regresamos con un segundo tema. De Moscú a La Habana, para que conozcas mejor la idiosincrasia rusa. Hemos visto por estos días el nuevo intento de Ucrania de incursionar en territorio ruso. ¿Nos pudieras hablar un poco sobre cómo se está viendo este tema desde Moscú? Sí, bueno, también es un tema que nos toca directamente a nosotros, porque la frontera nuestra, todo sucede en la frontera nuestra. Y resulta que sí, las fuerzas leales al régimen de Kiev realizaron un segundo intento de incursión en la región de Kursk, que ya habían realizado el año pasado, pero las fuerzas rusas expulsaron, ¿no? a las fuerzas ucranianas que estaban ocupando grandes territorios de la zona de Kursk. Y ahora vemos que están otra vez intentando incursionar en esa misma región, pero por otro frente. Pero, gracias a Dios, desde acá de Moscú estamos viendo que no están teniendo resultados. Diría yo primero por varias razones, ¿no? Primero porque Kiev ya no tiene el poderío militar de antes. Cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa, el poder militar de Kiev se va desvaneciendo porque le faltan tropas. Los suministros de armamento ya no son igual que como eran antes, porque ya tanto Europa como Estados Unidos han vaciado prácticamente sus almacenes militares. Todo lo que ya han podido dárselo, la mayoría se lo han entregado. Ya lo que les queda son de sus propias reservas, que no todos los países están dispuestos a entregarle sus propias reservas a Kiev, ¿no? Al régimen de Kiev. Entonces estamos viendo que este ataque de menor intensidad, pero no de menor peligro, ¿no? Gracias a Dios está siendo repelido por las fuerzas rusas. Y también me gustaría mencionar que pasa justamente días después, este intento de incursión sucede días después de que Putin y Rusia propusiera o anunciara, porque más que proponer, nosotros acá anunciamos un cese al fuego unilateral del 8 al 11 de mayo con motivo de la celebración del Día de la Victoria sobre el Nazismo, que en Rusia se celebra el 9 de mayo. En Occidente, en Europa y Estados Unidos se celebra el 8 de mayo y en Rusia el 9 por cuestiones de diferencia de hora, porque cuando se firmó la rendición incondicional de Alemania, en Europa era 8 de mayo y en Rusia era 9 de mayo. Pero bueno, la fecha es la misma, la fiesta es la misma. Y entonces, pues eso, Moscú propone, y repito, quiero aclarar acá, subrayar esto, más que proponerle a Kiev, porque no fue tanto una propuesta, sino fue una declaración unilateral. Moscú dice, nosotros vamos a mantener una tregua del 8 al 11 de mayo por motivo de la celebración del Día de la Victoria contra el Nazismo, pero siempre reaccionando a las provocaciones y los ataques que Kiev pueda realizar. O sea, no es que no vamos a disparar si nos disparan, no es que no vamos a quedar sin disparar, también vamos a disparar en contra. Pero vamos a cesar los avances. Entonces, Moscú propone esto y a los días Ucrania sale lanzando una ofensiva en territorio ruso que Rusia tiene que repeler y, como ya he dicho, tiene que responder a ese ataque. O sea, quiera o no, lo que están haciendo es provocando a Rusia a violar su propio
su propia declaración, ¿no?, de cesar el fuego, porque Rusia tiene que reaccionar. Rusia no se puede quedar de brazos cruzados con eso. Y esto demuestra también, una vez más, que el régimen de Kiev, lamentablemente, además de las palabras, por mucha habladería que tengan, en tierra no están dispuestos a cumplir ningún cesar el fuego, porque ya pasó también con el anunciado cesar el fuego de Pascua de Rusia, que Rusia unilateralmente también declaró que iba a mantener un cesar el fuego para la Pascua, para la mayor fiesta cristiana, y Ucrania lo violó todo lo que quiso, esa tregua. Así que no estamos viendo que se diferencia lo que Kiev dice de lo que Kiev hace. Ya. Y todo esto sucede en el contexto en que se está viendo, ¿no?, un plan de paz o un plan de caminar hacia la paz propuesto por el presidente Donald Trump, y que Rusia lo ha asumido también, ¿no? También estamos viendo que Ucrania está simplemente torpedeando los intentos de paz, ¿no?, de Estados Unidos, de Washington, de la administración actual de Donald Trump. Simplemente lo están torpedeando, y por eso vemos también ya el cansancio de Donald Trump. Las últimas declaraciones de Donald Trump demuestran que él ya está cansado y que dice que si no se llega a un acuerdo, Estados Unidos simplemente se va a retirar unilateralmente de esas conversaciones y pase lo que pase. Y lamentablemente estamos viendo, bueno, agradecemos los esfuerzos de Estados Unidos, ¿no?, como esfuerzo se lo agradecemos por mantener esa línea, ¿no?, de buscar la paz, que se diferencia bastante de la administración anterior, pero vemos que en la práctica todo lo que propone Estados Unidos y Trump no está dando resultados, justamente porque Kiev simplemente está torpedeando todos esos intentos. Y además me gustaría recordar una vez más, que siempre lo recuerdo de episodio en episodio, que Kiev se autoprohibió cualquier negociación de paz con Rusia. Kiev, por ley, se impuso una ley que prohíbe al gobierno de Ucrania negociar con Rusia cualquier proceso de paz. Entonces, para llegar a ese proceso, que Moscú y Washington están buscando, ¿no?, tanteando algunas alternativas, Kiev debería derogar esa ley, y hasta ahora no ha sucedido, ni tampoco vemos que tenga la intención de derogarla. Así que hasta que eso no suceda, no se puede hablar de ningún proceso de paz unilateral. No, se hablaría como un proceso de negociación en camino hacia lograr un proceso de paz, pero no se ha concretado como tal nada, como me explicabas, por las acciones de Kiev. ¿Es así? Sí, totalmente. Vimos también que hubo una conversación reciente entre el presidente Zelensky y Trump en el contexto de las honras fúnebres al Papa fallecido, Francisco. Sobre esa conversación, ¿cómo trascendió en Rusia? Bueno, ese tema prácticamente pasó desapercibido acá en Rusia, porque el tema que ellos conversaron no era tanto sobre la paz, sino, según se filtró por la prensa, ellos hablaron más sobre el tratado de las tierras raras, ¿no? Que Ucrania quiere, que Estados Unidos quiere controlar o de alguna manera reabastecer esos suministros que han hecho a Ucrania en armamento. Quieren de alguna manera recuperar esos fondos, ¿no?, ese dinero. ¿Y qué puede entregar Ucrania a Estados Unidos? Pues lo único que le queda son tierras raras. Pero acá también en Rusia lo vemos con escepticismo, que ese tratado, aunque se firme, se ejecute en tierra, porque, como ya también he dicho varias veces y me gustaría también repetir, que al día de hoy la mayoría de las tierras raras más valiosas y en cantidad que otrora tenía Ucrania, hoy día están en territorio controlado por Rusia. Entonces, Ucrania, aunque quiera o no, no va a poder entregarle a Estados Unidos esas tierras que tanto ansía Washington y Donald Trump. Así que por todos los lados vemos, por todos los frentes, que todas las intenciones de Estados Unidos están simplemente siendo torpedeadas o engañados por Kiev, y no van a terminar en prácticamente nada, así como lo vemos acá desde Moscú. ¿Y qué pudiéramos esperar en los próximos días sobre este conflicto? O sea, Yo lo veo con escepticismo. Ahora estoy diciendo mi opinión, ¿no? Porque yo no estoy dispuesto a decir la opinión de Kiev ni cómo lo dicen, porque a mí no me informan, lamentablemente, desde el Kremlin. Pero bueno, mi opinión es que yo veo con escepticismo que se logre algún acuerdo en un futuro mediano, por decirlo de alguna manera, ¿no? En los próximos 6 meses, diríamos. Porque estamos viendo que Estados Unidos, por ejemplo, juega un doble juego. Con una mano busca la paz, ¿no? Busca incentivar ese proceso de paz, y con la otra arma a Ucrania, porque la está volviendo a armar,
defendiéndose, ¿no? Con ese tratado de tierras raras, que ellos tienen que defender sus intereses, entonces están armando a Kiev. Y mientras sigan armando a Kiev, el conflicto seguirá. Kiev no tiene cómo vencer en este conflicto. La única manera que tienen es quedarse ahí con las armas, ¿no? Y resistir hasta lo último, como dicen, hasta el último ucraniano. Pero no es la intención de Moscú. Moscú no quiere llevar esta guerra hasta el último ucraniano. Moscú quiere terminarla ya. Y de ahí estamos viendo una y otra vez las intenciones de Putin, del Kremlin, ¿no? De realizar algún tipo de cese al fuego como primer escalón, primer paso para darle oportunidad a un proceso después de negociación sobre una paz más duradera. Está claro. Entonces vamos a hacer una pausa, cerrar este tema aquí y volver con otro de nuestros temas previstos para el día de hoy. Con curiosidad, de Moscú a La Habana, rompiendo los clichés de la propaganda globalista. Regresamos al tercer tema acá De Moscú a La Habana, el podcast a dos manos entre Cuba Debate y Sputnik. Recientemente hemos visto cómo ha habido un intercambio entre la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente norteamericano Donald Trump, a raíz de una publicación de The New York Times en que dice que en una conversación telefónica Trump le propone a Claudia que un plan de intervención militar para controlar la situación con los cárteles de drogas en México. Evidentemente, Claudia, como buena dirigente de un país soberano, rechaza esta intención de Donald Trump, diciendo que sí, que está de acuerdo, podemos colaborar en un problema que es común para ambos países, un problema muy grave que es común para ambos países, pero tú desde tu territorio y yo desde el mío. Lo cual ha sido su postura desde siempre. Ha defendido que la colaboración, el intercambio, el diálogo entre México y Estados Unidos es necesario, pero debe ser siempre sobre la base del respeto. Y incluso desde el partido de la presidenta Claudia, Morena, también han elogiado esta postura firme que ella ha mantenido durante todo el tiempo con Donald Trump, incluso antes de que él asumiera su segundo mandato ahora en la Casa Blanca. El tema de los cárteles de droga, el tema de la migración, el tema precisamente del fentanilo ha estado muy presente en el programa del presidente Donald Trump desde que asumió la presidencia, porque reconoce que es un problema que los está afectando mucho. Estamos hablando de una droga que está matando alrededor de 100,000 o más personas al año en Estados Unidos, es casi una pandemia. Por tanto, para ellos, desde el punto de vista interno, y ya se ha convertido también en un tema de política exterior, es muy importante controlar esta situación. Pero en América Latina sí tenemos experiencias de que ninguna intervención militar ha salido bien, ninguna intervención militar, por noble que sea el objetivo, ha tenido resultados positivos para los pueblos que son intervenidos. Por tanto, Claudia, en todo su derecho, dice, no, yo converso contigo, vamos a mantener esta relación que hasta el momento ha sido de cordialidad, de respeto, de diálogo, pero tú desde tu territorio y yo desde el mío. No sé si cómo lo han visto ustedes desde allá, desde Rusia. Bueno, nosotros también aquí seguimos el tema de las drogas, ¿no? En Estados Unidos bastante de cerca, aunque precisamente el tema de esta conversación, ¿no? Sobre intervención militar en la frontera mexicana, no lo hemos seguido de cerca, pero sí estamos atentos a ese tema de la droga en Estados Unidos. Me gustaría primero que todo mencionar que Estados Unidos, que se considera el país defensor, ¿no? Del libre mercado, y una de las leyes del libre mercado dice que donde hay consumo habrá propuesta, ¿no? Entonces, si Estados Unidos quiere terminar con esos cárteles, esos flujos de drogas que pasan a través de México para Estados Unidos, primero que todo deberían llamar la atención, deberían ver que en su propio país ellos tienen grandes masas de población que consumen drogas y tienen que hacer algo con eso. Porque si no hay consumo, entonces a ningún cártel le hace negocio trasladar droga a través de la frontera. Primero tendrían que centrarse en eso, antes de proponer una intervención militar. Y segundo, como tú bien has dicho, México es un país soberano y no puede permitirse así de fácil entrar una fuerza militar de un país exterior a que opere en su territorio. Sabemos que las estructuras militares, la jerarquía militar es muy estricta, y soldados estadounidenses en territorio mexicano, ¿a quién van a responder? ¿Ante quién van a responder si sucede algún crimen o algo? De Moscú a La Habana. Sigue de cerca la visión del nuevo mundo multipolar.
Bueno, ha sido todo por hoy en nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik que pretende acercarnos a temas de la agenda internacional que están muy presentes en los medios, cómo se ve desde Cuba y cómo se ve desde Rusia. Les reitero nuestro saludo y nos volveremos a encontrar la próxima semana. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares, una coproducción de Cuba Debate y Sputnik para que tengas una perspectiva más amplia de las noticias que llegan desde todo el planeta.